Determinar la estructura del mercado y la verdadera dirección del precio va a aumentar la probabilidad de éxito de tus trades y operaciones. Hola, yo soy Tatiana y te doy la bienvenida a Success for All. En este video te voy a compartir cómo mediante estas 3 preguntas vas a poder obtener una mejor visión del comportamiento del precio. Independientemente del estilo de trader que tú seas, es importante identificar qué te está diciendo las temporalidades mayores. Una de las leyes fundamentales de los mercados financieros es que el precio va a tender a respetar siempre su estructura mayor. Segunda pregunta, ¿dónde está el precio o a dónde posiblemente puede llegar? Y aquí vamos a hablar de las áreas de reacción o de las zonas institucionales. Y número 3, ¿qué estoy operando? Pregúntate siempre si estás operando un impulso o un retroceso del precio. Estas 3 preguntas nos van a ayudar a delimitar nuestro espacio operativo. ¿Y cuál va a ser el espacio operativo? Es sencillamente nuestro punto A y nuestro punto B del precio. Es decir, desde dónde hasta dónde yo voy a operar. Para profundizar mucho más en estas 3 preguntas, voy a hablarte de las fases del mercado. Y es que comúnmente solemos conocer que en trading tenemos 3 tipos de direcciones o 3 tipos de comportamiento: al alza, a la baja, y tenemos los mercados laterales o los mercados en rango. Antes de todo movimiento alcista, en ocasiones se suele crear etapas de acumulación. Estas etapas se van a dar en zonas de mínimos, va a ser representada por una agrupación de órdenes en compra que en algún momento van a ser liquidadas o van a ser vendidas a un precio mucho más alto. Este tipo de comportamiento también suelen darse en zonas institucionales o en áreas de demanda. Posteriormente, una etapa de acumulación, se presenta una expansión alcista y se da por la gran liquidez que inyectan las instituciones. Estos movimientos impulsivos se le van a conocer como expansiones alcistas. Sin embargo, el precio no va a subir en una línea recta. El precio tiene que presentar nuevamente etapas de reacumulación o darnos esos retrocesos, bien sea profundos o bien sea superficiales, para nuevamente iniciar con expansiones alcistas. Al llegar nuevamente a zonas institucionales más altas, suele ocurrir una nueva fase del mercado y es la distribución del precio. Todas esas órdenes que se acumularon en compra se van a distribuir ahora en venta. Va a haber inyección de capital, pero esta vez va a ser a la baja. El precio nos va a mostrar expansiones bajistas y esos retrocesos, que su función es ir a tomar liquidez para nuevamente darnos movimientos a la baja, se les van a conocer como áreas de redistribución. Posteriormente, a las áreas de acumulación o a las áreas de distribución van a ocurrir los cambios estructurales. ¿A qué se refieren? Al rompimiento de nuestro último punto estructural o de nuestro último movimiento, en este caso a la baja y en este caso al alza. Es muy interesante hablarte de estas fases del mercado porque también están relacionadas con aspectos psicológicos de los inversionistas. Las áreas de acumulación o de distribución, que son comportamientos lateralizados del precio, se caracterizan por la indecisión. Por eso, cuando te observas un mercado lateral, es que hay tanto personas comprando como personas vendiendo. Las fases de expansión alcista van a tener una característica psicológica y es la euforia o la confianza de los inversores, en este caso de los compradores. Y las fases de expansión bajista se van a caracterizar por el miedo y la desconfianza de los vendedores. Estas fases continuamente se están repitiendo. No siempre vas a encontrar áreas de acumulación en mínimos y no siempre vas a encontrar áreas de distribución en máximos. Recuerda que no hay nada en trading que ocurra el 100% de las veces. Lo que sí puede pasar es que toda esta fase de distribución del precio pueda nuevamente generarme un rompimiento de estructura a favor de una dirección bajista, o puede que simplemente me genere otra área de acumulación, me cambie la estructura y empiece nuevamente con un ciclo de expansión alcista. ¿Y de qué va a depender esto? De la dirección mayor. Es decir, que toda esta fase de acumulación y expansión alcista se convirtió en un impulso y toda esta fase de distribución y expansión bajista se convirtió únicamente en un retroceso para nuevamente generarme un impulso al alza. Y es aquí donde debemos tener muy en cuenta la fractalidad. Voy a dejarte más
más adelante un video sobre fractalidad para que puedas entender mucho más este concepto. Si nosotros observamos esta área del precio, se caracteriza por una fase de distribución que nos empieza a mostrar cambios de estructura a la baja y expansiones del precio. Es aquí donde debemos empezar a determinar cuáles son nuestros puntos estructurales. Y es que una estructura bajista va a tener las siguientes características. Es que te va a hacer la formación de máximos cada vez más bajos que los anteriores y mínimos cada vez más bajos que los anteriores. Es decir, que nosotros también vamos a hablar de quiebres o de rupturas estructurales a favor de la tendencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando mi mínimo anterior es superado por un mínimo siguiente, yo también tengo una ruptura estructural. Seguimos validando nuestra estructura y en este caso observamos que este máximo es más alto que este, pero no hubo un cambio de estructura. Y es aquí donde entra la liquidez institucional, pero de eso te voy a hablar en próximos videos. Nuevamente, el precio nos sigue con un camino bajista, formándome mínimos y máximos más bajos que el anterior, hasta que él en algún momento me muestra un área de acumulación y dentro de esa área de acumulación se da un cambio estructural, es decir, el rompimiento de mi último movimiento a la baja y una nueva expansión alcista. Voy a dejarte una masterclass sobre mi estrategia completa en el link que encontrarás en la descripción y anclado en el primer comentario. Ahí te explico detalles más específicos de cómo junto todas las confirmaciones para así tomar posibles entradas. En esta área del precio, él me evidencia la creación de mínimos y esta vez son más altos que los anteriores, al igual que los máximos, hasta que el precio me muestra nuevamente un cambio de estructura a la baja. Nuestra segunda pregunta abarca dónde está el precio o a dónde posiblemente puede llegar. Y para responder esto, yo te aconsejo que utilices temporalidades grandes. Vamos a ir a una temporalidad diaria y vamos a observar lo siguiente. Como hablamos de un índice, en este caso no tenemos un historial de máximos previos, sino tenemos la formación de nuevos máximos históricos. Sin embargo, esto puede aplicar también para cualquier activo financiero. Te lo voy a hablar de la siguiente manera, y es que cuando yo observo que el precio ya se encuentra llegando a zonas entre el 127 y el 161.8, son áreas en las que ya no debería pensar en comprar. ¿Por qué? Porque son zonas de take profit. No quiere decir que el precio no siga subiendo, sino que se convierten en áreas de posible reacción o de posibles cambios de estructura en temporalidad menor. Lo mismo pasa cuando él llega a zonas institucionales de los extremos del movimiento. Y aquí voy a hablarte de las posibles dos zonas en las que el precio te va a dar esas entradas y son las siguientes. Una vez yo tengo un cambio estructural, debo estar atento a dos posibles zonas de reacción: la zona que se da antes del quiebre o la zona del creador de todo mi movimiento. Y esto también aplica cuando sean esos quiebres a favor de la tendencia. Es decir, cuando yo tengo la formación de un nuevo máximo, debo estar pendiente de dos posibles zonas: la de mi creación de todo el impulso y la zona que se da antes de realizarme este quiebre. Son las zonas más importantes donde el precio puede retroceder para así continuar con su camino, bien sea al alza, si estamos hablando de una estructura alcista, o bien sea a la baja, si estamos hablando de una estructura bajista. El ejemplo que te estaba mostrando con el Nasdaq es porque suelo trazar mi Fibonacci y en estas áreas suelo buscar posibles compras bajo otras series de confirmaciones. Observemos el ejemplo. Voy a irme a una temporalidad de 1 hora y una vez empiezan a ocurrir estos cambios de estructura, yo puedo seleccionar el área de la creación del movimiento o el área que se da antes de dar el quiebre. Nosotros no sabemos en qué momento él pueda ir a reaccionar a esas zonas. Puede hacerlo inmediatamente, como puede que se demore días en llegar a reaccionar, o puede que en ningún momento él vaya a esas áreas. Como te mencioné, recuerda que no hay nada que ocurra al 100% de las veces en trading. En este caso el precio se acerca mucho a la zona de 1 hora y reacciona
a la zona del extremo del movimiento. Y aquí nos vuelve a generar todo un impulso bajista. Yo te mencionaba que como número 3 es muy importante saber si estás operando un impulso y un retroceso. Y para eso vas a tener en cuenta las distintas temporalidades. Yo deseaba operar una venta porque el precio me muestra que ya me hizo un cambio de estructura en esta área. Quiere decir que estoy operando a favor de mi dirección, en 4 horas. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar este fragmento del precio y nos vamos a ir a una temporalidad diaria. Y es que en diario tu dirección es al alza. Es decir, que mi espacio operativo va a estar desde mi punto A hasta mi punto B. Y este es mi verdadero impulso en una temporalidad diaria. Quiere decir que esto que está ocurriendo es un retroceso de mi impulso. No estoy operando contra tendencia, estoy operando a favor de mi dirección. Quiere decir que yo no debería asumir que por tomar una venta el precio caiga infinitamente, a pesar de que puede hacerlo. Vamos a ver un ejemplo en euro dólar. Una vez el precio me muestra cambios estructurales al alza y me empieza a formar la validación de mínimos más altos y máximos más altos, puedo empezar a buscar operaciones en compra, teniendo en cuenta que mi espacio operativo va a abarcar toda esta área y que esto es un impulso bajista y esa subida puede ser todavía un retroceso de este impulso a la baja, pero a su vez entendiendo que estoy a favor de mi dirección de una hora y que todas estas expansiones alcistas son impulsos de una hora. Déjame en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría recibir en el canal. Si tienes alguna pregunta, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte al canal para traerte mucho más contenido. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima ocasión.